Buenas noches. Desde la plataforma del periódico Ultimátum les damos la más cordial bienvenida al programa Entre la Igualdad y la Violencia Política. Este es un programa que inició hace 3 lunes. El propósito es reflexionar sobre diversos temas desde una perspectiva de género, sobre un proceso electoral que se antoja bastante complejo. Estarán en juego muchos espacios. Aquí en Chiapas, 40 diputaciones locales, entre diputaciones de mayoría y plurinominales, como 1,300 cargos a nivel municipal. Estarán presentes 10 partidos de registro nacional y 4 partidos políticos locales. Y uno de los temas que nos interesa a hombres y mujeres es cómo se construye la masculinidad, cómo se construye el patriarcado y cómo este influye al interior de los partidos políticos y en el proceso electoral, ¿no? Para ello tengo aquí a 2 amigos muy queridos y que además tienen una experiencia en este tema. Jaime Javier Aguirre Martínez, dije bien tu nombre, siempre cambio el orden. Correcto, correcto. Él es de masculinidad y políticas públicas. Muchos años ha trabajado aquí en Chiapas en diversos municipios, dando capacitación y elaborando proyectos. Y tenemos a Carlos Miranda, quien es un especialista también en el tema de masculinidad, en los temas de gerontología, de perspectiva de género, y que además es consejero distrital, ¿verdad? Electoral de San Cristóbal de las Casas. Así es, ¿qué tal? Gracias, buenas, mucho gusto. Jaime, Pues qué gusto nos da mucho volverte a gusto saludar. que hayan aceptado participar el día de hoy en este programa. Y pues vamos a iniciar con la definición de masculinidad, ¿verdad? Regularmente se dice que lo masculino es lo contrario a lo femenino, ¿no? Pero ¿cómo podríamos conceptualizarla? ¿Cómo podríamos definirla? Hay diferentes formas de masculinidad. Ahora ya se habla de masculinidades, ¿verdad? ¿Quién toma la palabra? ¿Podría empezar yo? ¿Sí? Bien, bueno, el masculino es una categoría que nos permite, pues, definir algunas características sociales de los hombres. Con lo biológico, definimos sexo. Una persona se dice es hombre por sus características biológicas, ¿sí? Tiene pene, tiene testículos y son cuestiones diferentes, por eso dice uno es hombre. Y hombres ha habido desde el principio de la humanidad con esas características distintivas, pene, testículos, ¿sí? Cierta carga hormonal, y entonces dice uno es hombre. En ese cuerpo sexuado de hombre hay un conjunto de conductas y de prácticas que conforman la masculinidad. Todos los hombres, podríamos decir, biológicamente somos iguales, pero construimos nuestra masculinidad en el trato que damos a otros hombres, a las mujeres, a las personas. Esa es la masculinidad y hay diferencias. Hay hombres muy violentos, muy duros, intransigentes. Hay hombres que son gratos, sonrientes, apapachadores, cariñosos, dialogadores, ¿sí? De tal suerte que el conjunto de prácticas y conductas, ¿sí?, asociadas a un cuerpo sexuado, hablamos de masculinidad, ¿sí? Hombre, estamos hablando de un asunto de sexo. Y hay una gran confusión al respecto, porque de pronto en las listas de trabajo, en las listas de la escuela, te ponen sexo y te dicen, indique si es femenino o masculino. Estas
teorías de masculino y femenino, pues son construcciones sociales. Hay mujeres que son muy duras, y te vas a encontrar que hoy muchas mujeres que son líderes, muchas mujeres que encabezan procesos, pues, incluso se llega a decir son mujeres masculinizadas, ¿no? Simplemente son mujeres con algunos elementos de identidad, ¿sí? Que hoy la feminidad se construye con estas mujeres asertivas, de tal suerte, del mismo modo que hay hombres que son cariñosos, apapachadores, que no acuden a la violencia, que tienen buen trato, y eso no los hace menos hombres, simplemente tienen una masculinidad que pudiera ser considerada democrática, una masculinidad afectiva, una masculinidad para la equidad, una masculinidad para la igualdad. Quienes hemos estado trabajando en este tema todavía no nos hemos puesto de acuerdo qué nombre poner. Masculinidad democrática, masculinidad afectiva, pero estamos claros en algo, que esta masculinidad asociada a la violencia, al maltrato, a la imposición, al abuso, al autoritarismo, es algo que ha limitado las posibilidades de desarrollo de hombres y de mujeres. ¿Sí? Entonces, sí podemos hablar de diversas formas de masculinidad o diversas masculinidades, no podemos negar. Hay algunas personas que si estamos hablando de diversas masculinidades, pero podemos ser abiertos y decir, bueno, pues si quieren hablamos de masculinidades o diversas formas de ser hombre, ¿sí? Porque los hombres ya existimos desde que nacemos. ¿Cómo construimos nuestro masculino? Y el masculino sí puede ir cambiando. Hay hombres que aprendieron a ser muy violentos y a lo largo de su historia han venido cambiando a ser democráticos, afectivos, dialogadores. Naciste hombre y vas construyendo tu masculino. Con eso podría iniciar. Si me permiten. ¿Coincides en ello, Carlos? Sí, completamente. Sí. Claro, es este conjunto de conductas y prácticas. Solamente yo a lo mejor abonar un poquito más a esto que Jaime nos ha explicado con mucha claridad, como él siempre lo ha hecho cuando he tenido la oportunidad de escucharlo, de estar donde él hace algunas actividades. Agregaría que en esta construcción de la masculinidad prevalece esto que se ha denominado como la masculinidad hegemónica y que centra estas conductas y prácticas en un ser hombre o masculino macho, ¿no? En donde se nos inculca o se nos forma en esta sociedad patriarcal el establecer nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás desde la violencia, ¿no? Y nos ha esto también, colocado, o diferentes especialistas también nos han ayudado a reconocernos como a hombres como sujetos de riesgo, ¿no? En donde permanentemente estamos colocándonos en situaciones que nos violentan a nosotros mismos. Ahí están, por ejemplo, las estadísticas de mortalidad de los hombres, donde prevalecen altos índices en temas de accidentes, de muertes por violencia, homicidios, etcétera, en donde los hombres estamos constantemente lastimando a los demás, a otros hombres, estamos lastimando al interior de la familia, a las mujeres, a los niños, a las niñas, en fin, es esta construcción de conductas y prácticas que este sistema patriarcal nos impone desde ese lugar. Y que afortunadamente cada vez hay más grupos de hombres trabajando y desconstruyendo estas realidades en donde estamos buscando estas nuevas maneras de ser hombre, de construcción de las masculinidades. Por eso ahora también ya hablamos en plural o buscamos esta forma de hablar en plural con estas características que ya Jaime señala, ¿no? Entonces, pues nada más eso, apuntar que prevalece todavía esta masculinidad hegemónica y que la colocamos en todo momento, ¿no? Ya hablaremos un poquito más adelante, pero también la colocamos en este tema electoral. Por ejemplo, la masculinidad hegemónica es sinónimo de patriarcado.
como producto, diría yo. O sea, primero es el patriarcado y luego se construye la masculinidad hegemónica. No sé si sea tan mecánico, pero sí. Mire, a mí me podría dar una opinión al respecto. Ajá. Sí, digo, aquí el asunto es que Sí, claro. la construcción de masculinidad hegemónica como concepto nos ayuda un poco a entender esto que Carlos precisaba. Efectivamente, es un conjunto de mandatos en donde el hombre hegemónico encabeza un conjunto de características deseables para algo así como el macho alfa, como la imagen objetivo. Y debajo de esa masculinidad hegemónica está el conjunto de masculinidades subordinadas. Es una forma de que los hombres nos organizamos. Esto lo leí con Robert Connell, algunos otros autores lo reiteran sobre el asunto porque además nos permite explicar cómo los hombres nos organizamos. Hay una masculinidad hegemónica que es la que encabeza y masculinidades subordinadas, de tal suerte que los hombres no nos tenemos que andar peleando para disputarnos el puesto. Sí, simplemente nos colocamos en nuestro lugar, decimos ese está más grandote, está más guapo, tiene más dinero, y pues puede ser el líder, puede ser el candidato, puede ser el jefe, de tal suerte que es una forma que nos podemos organizar y que cuando menos a quienes estudiamos estos arreglos sociales, pues nos permite un poco explicar cómo los hombres nos organizamos en diversos espacios, porque en sociedades occidentales, en sociedades indígenas incluso, vamos a encontrar esta masculinidad hegemónica, el líder, el que hace esto, esto o aquello. Esto me parece que a mí me ayuda a entender, ¿no? Incluso cómo en estos procesos electorales que están próximos, ¿sí? Hay algunos líderes, ¿sí? Con ciertas características que pueden decir, ese es el macho hegemónico. Esta es la masculinidad hegemónica y por tanto, por este van a votar. ¿Se recuerdan cuando gana Fox? Y todavía algunas personas se preguntan cómo fue posible que ganara una persona tan ignorante. ¿Cómo fue posible? Por sus botas de piel de víbora, ¿no? Y para pisarte por patas, como decía Fox. De una masculinidad hegemónica, de un estereotipo. Esa es una visión, esa es una explicación y todavía estamos debatiendo al respecto. Y lo mismo está sucediendo con diversos candidatos, ¿no? Que dicen, quien tiene que estar a la cabeza son los hombres, es la masculinidad hegemónica, aquel hombre que esté cercano a lo femenino, que parezca mariquita, ¿sí? Que esté más cercano a la mujer no tiene por qué ocupar un puesto donde deben estar los líderes, los fuertes, aquellos que verdaderamente son hombres. ¿Ve la desproporción? Y bueno, pues esto no es extraño, la masculinidad hegemónica, hoy cuando podemos estudiar estos fenómenos, tú dices, bueno, pues a lo largo de toda la historia ha habido machos hegemónicos, hombres hegemónicos que representan, pues, la imagen objetivo, el macho alfa, ¿no? Eso me parece que con esta analogía pudiera yo explicarlo, ¿no? No sé qué opines, Carlos. Sí, Jaime, muy bien. Totalmente de acuerdo. También, bueno, agregar un poco a partir de tu pregunta, Keta, de esta, si el patriarcado produce o no produce. Últimamente me he acercado mucho a las propuestas y a los trabajos de una antropóloga, Rita Segato, que tiene una postura, me parece, muy alternativa, novedosa y de mucha perspectiva en torno al patriarcado precisamente, y ella habla de este sistema como un sistema que nos lastima a todas y a todos por igual, ¿no? Y ayuda a tener una idea más clara de la situación y también ayuda a romper con este tema de que si hay víctimas y victimarios en este sistema patriarcal, ¿no? En donde también los hombres somos víctimas de este sistema y este sistema nos atrapa y nos encasilla en esta situación hegemónica de machismo, violencias y demás, ¿no? Que ya Jaime apunta. Pero también creo que es importante ir colocando cada vez de manera más clara y explícita, no solamente el asunto de la construcción de la masculinidad como estas
conductas y prácticas, y no solamente el tema del sistema patriarcal, sino hablar también del asunto de los privilegios, ¿no? Todos los privilegios que están atrás o que vienen con la construcción de estas identidades y de estas conductas y prácticas, y que son privilegios que colocamos en todas las dimensiones de la vida social y de la vida cotidiana y de la vida familiar, desde luego de la vida política, ¿no? En donde a los hombres nos hemos adjudicado el derecho de estar por encima de todo y de todos y de todas, ¿no? Simplemente por el hecho de ser hombres. A nosotros nos cuesta mucho cuestionarnos y reflexionar sobre nuestra masculinidad porque lo consideramos como algo, o sea, ser así es, no hay de otra, ¿no? Es obvio, lo obvio difícilmente se cuestiona, ¿no? Y ahí colocamos a nuestra masculinidad en ese lugar de la obviedad. Y también los privilegios de ser hombre nos permiten decidir sobre los demás, ¿no? Y nos permiten desaparecer y violentar todo aquello que no represente estas masculinidades, sobre todo las masculinidades hegemónicas. Tiene mucha razón Jaime cuando señala que todo aquello que represente a lo femenino es un elemento a dominar o bien a desaparecer, ¿no? Los hombres nos hemos adjudicado el derecho de decidir y administrar la vida de las mujeres. Y toda esta construcción la llevamos al terreno de lo político, en donde evidentemente somos nosotros quienes hemos decidido cuándo y hasta qué momento las mujeres van a poder y tienen derecho de participar, de ser votadas, de votar, de participar en los procesos electorales, etcétera, ¿no? Entonces, sí es verdad que ya hay todo un conjunto de leyes y de marcos jurídicos que han contrarrestado de manera considerable la fuerza del poder patriarcal, pero hace falta, me parece, salvo la mejor opinión que tenga Jaime, que tengas tú misma, Keta, hace falta que los hombres trabajemos en ese sentido, ¿no? No lo hemos querido, o sea, es parte de un privilegio que no queremos soltar. A lo que quiero llegar es que la deconstrucción de este ser hombre que predomina atraviesa necesariamente por la decisión y la consciente de soltar estos privilegios que el patriarcado nos otorga, ¿no? Y que desde luego todos nuestros privilegios pues resultan opresiones contra las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué hombre va a querer soltar esos privilegios? Claro, fíjate, y eso se refleja que a medida que la paridad ya está pues metida en los partidos, de que ya es una ley, de que ya es obligatoria, que las listas de candidatos no pasan si las mujeres no están en los lugares que deben de estar, ¿no? Si no están presentes en las listas, hasta hay una paridad transversal, una paridad vertical, una paridad horizontal, ¿no? En los procesos electorales, en la elaboración de las listas, y pareciera que con la paridad se resolvió todo, pero desafortunadamente no. A partir de la paridad se incrementa la violencia política, porque como tú bien señalas, Carlos, los hombres no quieren soltar esos privilegios, ¿no? Y siempre surgen trampas. Cuando eran las cuotas, surgieron las Juanitas. Ya que estuvo la paridad, surgieron las Manuelitas. Y cada proceso electoral nos enfrentamos a nuevas trampas para que los hombres no quieren soltar el poder al interior de los partidos, ¿no? Me gustaría comentar algo al respecto. Ustedes lo han podido observar, ¿no? ¿Puedo comentar? ¿Tú querías decir algo? Así
Claro, ¿sí me escuchan? Sí, claro, te Ok, escuchamos. bueno, a mí me gustaría regresarme un poco más antes de estos procesos que refiere Keta, cuando empezamos a trabajar ya por el trabajo que hicieron las mujeres en el Congreso, que transforman leyes, que obligan a procesos de paridad. Y aparece el concepto de paridad de género, donde se obligaban las cuotas, al menos el 30%, pero antes hubo ya en México otros procesos y otros procesos en los que las mujeres participaron en procesos electorales. En 1922, en el estado de Yucatán, 4 candidatas, ¿sí? 1925, Chiapas también. ¿Sí? Aquí en 1922 en Yucatán, sí, las 4 mujeres fueron electas, pero nunca pudieron tomar posesión, porque los patriarcas se opusieron, se negaron a ser gobernados por mujeres. Como si las mujeres hicieran las... O sea, el asunto es que las mujeres hacen las cosas terriblemente mal, que no podían gobernar. Estamos hablando de 1922, bueno, vamos ya desde la revolución de 1910-17, el que se emite una de las constituciones más avanzadas en el mundo, 1917, y les niegan la posibilidad de participación a las mujeres. Las mujeres que habían participado en el movimiento revolucionario, no solamente curando heridos y preparando comida, lucharon en las trincheras, tomaron arma, ¿sí? Y Fueron murieron tantas, ideólogas, fueron como ideólogos, Dolores estuvieron en todos los Jiménez, que hizo espacios, el plan de pero a la Ayala. hora, pero a la hora de concederles la posibilidad de participar, les dijeron regresense a la cocina. Tuvieron que pasar casi 40 años, 1953, para que obtuvieran el derecho al voto. De 1955, que fueron las primeras elecciones donde las mujeres proponen candidatas, de 1955, ¿sí? Siempre hubo solamente el 5%, no más allá, de candidatas. Hasta 1970 aparece una primera gobernadora. Hasta hoy en el país hemos tenido 8 gobernadores, 8 mujeres a la cabeza de gobierno, nunca en la presidencia de este país. No. Hasta que empezaron a imponer el asunto de las cuotas de género, teníamos 5% de presidentas municipales. Pero cuando ves el padrón electoral, pues es 10% más de mujeres que de hombres. Si las mujeres votaran por las mujeres, simplemente el país estaría gobernado por mujeres, pero simplemente las mujeres el patriarcado tiene estas características. Es una construcción social, es una construcción ideológica que tenemos que empezar a transformar. Hay mujeres que dicen, sí, creo que podemos ser gobernadas, un hombre es mejor. Y eso es un trabajo. Pero aparte estamos atravesadas por los partidos, ¿no? Por ejemplo, claro, surge, pongamos una mujer por Morena o por el PAN o por algún partido político, las mujeres que están en otros partidos, algunas tal vez por debajo del agua votarán por esa mujer, ¿verdad? O abiertamente, pero otras dirán, no, ella no es de mi partido, ¿por qué voy a votar por ella? Entonces, ¿no? Que atraviesan varios temas, ¿no? Así es. Pero déjame concluir esta parte de patriarcado y elecciones, porque me parece muy importante ver cómo ha venido evolucionando. Por un lado, leyes electorales son trabajadas intensamente en las cámaras de diputados. Cuando se crean las comisiones de equidad de género en cámaras, diputados, senadoras y en las cámaras estatales, hay cambios muy importantes y esa parte sustantiva. Si no tuviéramos esa legislación, simplemente los partidos seguirían imponiendo las cosas que imponían en 1912 en esas elecciones, en que se les dice a los partidos cuotas de género. Está bien, todos muy obedientes. 30% al menos de candidatas, sí, nada más que pusieron puras suplentes. Sí. O nos mandaban a distritos donde la siguiente elección dicen, ok, tienes que poner 30%, pero de titulares. Ahí aparecieron las Juanitas. Aparece
titulares y a la siguiente semana renuncia. Y entra su suplente, que era un hombre. ¡Chin! Siguiente elección. Estás obligado a poner tantas mujeres titulares y cada mujer titular tiene que tener detrás de ella una suplente mujer. A la hora que ves la distribución en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¡ay, qué casualidad! Hay más hombres que mujeres. ¿Cómo pasó? Milagro. No, trampa. Se pone en evidencia cuando muere la hija de Elvester Gordillo. ¿Quién creen que era un suplente? Era un hombre, y un hombre que, y por ley tú dices, oye, ay, ¿no se dieron cuenta en el partido? Los funcionarios del Instituto Electoral estaban dormidos, estaban borrachos o estaban coludidos o son hijos del patriarcado que piensan que un hombre debe mandar, debe dirigir. Ese es el patriarcado en acción, un conjunto de complicidades, y no porque estuvieran ganando algo, simplemente es una cuestión ideológica cuyas transformaciones profundas tienen que realizarse. Los cambios, la lucha por transformación de género es en las que estamos. Por eso me parece tan importante estos debates, ¿sí? ¿Dónde tenemos que trabajar esta transformación ideológica en la que hemos confluido nosotros tres y muchos aliados más que hemos estado dando la lucha en las comunidades, platicando pacientemente, transformando? Ahí es hacia donde vamos, ¿sí? Un niño cuyo padre es autoritario va a ser difícilmente un hombre que dialogue con la autoridad. Un niño que platica con su papá, que dice, oye, a ver, papá, esto no está bien, ¿por qué no lo hacemos así? Cuando llegues a la casa te lavas las manos, porque puedes infectarnos a todos. Habrá un papá que diga, aquí se hace lo que yo digo. No puedo hablar con la autoridad. Pero un niño que está acostumbrado a hablar con su papá, y que el papá dice, ok, vamos a cambiar esto, si salgo a la calle, llego a casa, me lavo las manos, el niño dice, ok, puedo hablar con la autoridad. Son esos ciudadanos nuevos que hoy están confrontando a la autoridad, confrontando al Estado, confrontando a sus candidatos, y tendrán posibilidad de tener un diálogo y abrir ese diálogo ciudadano, esa ciudadanía que tenemos que construir. Este es el combate al patriarcado. Seguimos teniendo y ahorita vienen otro conjunto de trampas y me parece bien importante esto que advierte Queta, ¿no? Fueron las Juanitas, luego las Manuelitas, ahora que viene, tenemos el toro de Guerrero. Y viene más, ¿no? Sí, Salgado Macedonio, ¿sí? Pero, y desafortunadamente Salgado como candidato por fin, ¿no? Un conjunto de delincuentes en diversas candidaturas. Sí, en cada partido político tenemos un Salgado Macedonio en menor o mayor grado. Y habrá que combatirlos porque son estos líderes de este patriarcado autoritario, aberrante. Bueno, el patriarcado él lo es. Tenemos que construir una nueva masculinidad de diálogo, de apertura, que permite elegir al mejor ciudadano, a la mejor ciudadana, y que podamos acompañarle en un diálogo, ¿sí? En un proceso democrático verdaderamente. ¿Sí? El patriarcado es la contradicción, es lo que contradice la posibilidad de bienestar, de desarrollo, de democracia, de igualdad de género. Y tenemos que combatirlo, pero de manera decisiva, ¿sí? Y entonces, bueno, en esta lucha yo he visto a Queta, ¿no? La conocí en 2003 y siempre he estado en estos foros, en estos procesos, no me extraña que sea Queta que llame a que nos sentemos a platicar y posiblemente pues compartir nuestras reflexiones con otras personas y estamos confluyendo en esto, ¿no? Pero así poner claramente, el patriarcado es lo que tenemos que hoy que combatir con decisión y está en los procesos electorales, figuras verdaderamente que tú dices, no, es lo peor que le puede suceder al país. El ejemplo más claro, más verdaderamente aberrante es Salgado Macedonio. Como si el pueblo no tuviera memoria de ver lo que hizo como candidato a diputado, alcoholizado, golpeando gente. Tú dices, eso es quien va a dirigir el estado de Guerrero, uno de los estados con más problemas de pobreza, de violencia. Necesitas una gente creativa con visión igualitaria, por favor.
Pero entonces tenemos que identificar a los salgados macedonios en cada partido. ¿Sí? Así es, porque él es el visible, ¿verdad? Es la punta del iceberg. Pero en todos los partidos tenemos un Salgado Macedonio, ¿no? En todos. Qué horror. Y este asunto de la participación, el derecho a la participación de las mujeres, etcétera, hay que también ponerlo en toda la dimensión que representa para las mujeres el asunto de participar y contender. Ahí llevan o sea, el reto es enorme, ¿no? Nunca es en condiciones de igualdad con lo que significa un hombre contender políticamente por algún espacio de poder, ¿no? Ya sea desde presidencia, etcétera. Las mujeres se enfrentan, a diferencia de los hombres, a una estructura de poder patriarcal al interior de los partidos políticos, una estructura patriarcal que les limita los recursos, que les limita el acceso a la capacitación también, y que las mantiene en cierto desconocimiento, sobre todo en entornos más locales. El conocimiento de leyes y de mecanismos de participación, etcétera. Tienen financiamientos diferenciados para las campañas políticas y también se enfrentan a una cultura política patriarcal en donde se nos ha enseñado cuál es el lugar de las mujeres, en donde en todo caso a las mujeres que se apoya para contender se les selecciona a partir de características que reproducen estereotipos. Tenemos el caso ahora de Lupita Jones, por ejemplo, que la están colocando para Baja California, ex Miss Universo o no sé qué, donde se reproducen estos patrones de belleza, no se exalta su capacidad política, sus propuestas, sino el hecho de haber sido Miss Universo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los candidatos a presidencia les exige como imagen tener a una mujer ejemplar al lado, siempre en una actitud conservadora, de reproducción a través de estereotipos, de ama de casa, etcétera, ¿no? Las mujeres que contienden, yo tuve la oportunidad de participar hace un año aquí en algunos foros que se realizaron para analizar precisamente la participación de las mujeres en la vida política, en las contiendas políticas, y ellas en las mesas de trabajo señalaban cómo para la región de Chiapas sufren de violencias en procesos electorales, de violencia sexual, de hostigamiento, de violencia física por parte de sus esposos o por parte de la comunidad, en donde están constantemente siendo denostadas, en donde el partido realmente no las apoya y las deja a su suerte. Entonces, me parece que aquí, bueno, y también que creo que hay que colocarlo, el asunto de los usos y costumbres como un discurso legitimador de esta cultura política patriarcal que sustenta toda violencia ejercida contra las mujeres. Son usos y costumbres que no se pueden tocar, aquí siempre ha sido así, la comunidad y la historia y los abuelos, y con esta cortina de usos y abusos y costumbres, como luego decimos, se legitiman todas estas violencias, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Me parece que, como en general en la lucha de las mujeres contra el patriarcado, me parece que aquí se sigue dejando un problema que este sistema y los hombres como brazo del sistema patriarcal ejercemos, un asunto que de violencia que ejercemos nosotros, estamos dejando que sean las mujeres las que encuentren los caminos, ¿no? Todo este avance en la paridad es un logro de las mujeres, de la lucha de las mujeres que ha costado sangre y ha costado un montón de cosas, y los hombres, no hemos dicho, esta boca es mía. Los hombres necesitamos empezar a organizarnos y a decir,
No, también las mujeres deben contender, también las mujeres deben ser electas y participar y gobernarnos. Y otra vez me voy al terreno de los privilegios, ¿no? Y soltar realmente esos privilegios y realmente abonar a esta paridad y a esta participación política en condiciones de equidad. Así como en la lucha general de las mujeres contra el sistema patriarcal, en donde tanta violencia que hemos ejercido, la violencia feminicida, etcétera, les estamos de manera perversa dejando a ellas que encuentren la solución, ¿no? Ya no caminen por calles oscuras, ya no se vistan así, denuncien, organícense, pero los hombres seguimos siendo omisos a propósito de tanto hashtag que hay ahora, respetando y reproduciendo este pacto patriarcal, este pacto que tenemos los hombres, en donde desde nuestro silencio estamos legitimando y fortaleciendo, ¿no? Entonces, este tipo de espacios, como dice Jaime, necesitamos cada vez tenerlos con mayor intensidad y frecuencia, pero colocar aquí también a los actores, ¿no? A los partidos políticos, a los representantes de esos partidos políticos que tienen todas estas estructuras patriarcales tan rígidas, ahora utilizan como discurso hacia afuera la defensa de la equidad de género, pero en la práctica vemos cómo, por ejemplo, al interior de las juntas locales, los representantes de partidos en las juntas son hombres, no hay mujeres, ¿no? En todo caso son suplentes las mujeres, pero quienes están al frente siguen siendo hombres, y cuando toman protesta en sus discursos dicen: debemos garantizar la paridad de género y la igualdad en la lucha de no sé qué. Todos son hombres, ¿no? Entonces, necesitamos que haya congruencia y que haya realmente, necesitamos también que no solo, o sea, en esta cultura política y cultura política patriarcal, también hemos aprendido que es un asunto, el tema electoral y político es un asunto de partidos, ¿no? Más allá de la desconfianza que existe ya en el sistema de partidos, necesitamos también hacer trabajo para concientizar a la ciudadanía de que esto es un asunto de todas y de todos nosotros, ¿no? Que necesitamos presionar para que esta paridad y estas condiciones de equidad realmente se den. Yo como ciudadano tengo que estar vigilante y exigiendo que las mujeres de mi comunidad tengan igualdad de condiciones y de oportunidades para participar. No solamente es un asunto de partido político. Atraviesa por desestructurar toda esta cultura, ¿no? Patriarcal, tarea titánica, pero que necesitamos hacer consciente con programas de educación cívica que fortalezcan el reconocimiento de la importancia de la participación de las mujeres, y sobre todo, como bien lo apuntaba ya Jaime, en un país en donde mayoritariamente son mujeres, ¿no? Son la mayoría, o sea, es sí, paradójico. En Chiapas, ¿no? El padrón electoral somos más mujeres que hombres, y también, de acuerdo con el INEGI, somos más mujeres que hombres en Chiapas, ¿no? Entonces, y en la jornada electoral en las comunidades indígenas, ¿qué es lo que vas a ver? Desfiles de mujeres que los hombres llevan a votar y que les dicen: tú vas a votar por y le vas a hacer así, ¿no? Y les recogen las credenciales, se las van dando, o sea, escudándose en los usos y costumbres. O sea, ese también es un tema que o sea, es muy fuerte, complejo de abordar, ¿no? Entonces, sí son mayoría, pero hay una cultura patriarcal, está imponiendo. Está presente, ¿no? De que el hombre es el que ordena, el hombre es el que decide, el hombre es el que le dice a la mujer qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y que si no lo obedece, la violenta. La golpea, le despoja, etcétera, etcétera. Sí, y luego, por ejemplo,
de los partidos se reproducen estas relaciones domésticas, ¿no? Como si el partido fuera una casa, una familia, ¿no? Donde el hombre sigue siendo el patriarca, donde pocas veces son las mujeres las que asumen el puesto de dirigentas, y aún siendo ellas las dirigentas, pues todavía existe una masa ahí presente de hombres, ¿no? Que la presionan y la violentan, ¿no? Y marcan las directrices de en un momento dado que deben de seguir un partido político, ¿no? Así es. Me gustaría comentar algo sobre el asunto de violencia política, ¿no? Y su reciente aparición de este tipo de violencia en la ley. En términos teóricos, pues existía como tal, pero ahora que tiene una penalidad y que buena parte de las situaciones ha pasado por ahí, ha sido un trabajo intenso de las mujeres como para que de las mujeres que están en las cámaras y de algunos hombres, ser hombre no significa no participar en estos procesos. Estoy cierto, Carlos, como yo y muchos otros, hemos sido aliados de estas causas, ¿no? En favor de las mujeres y en favor de nosotros también, por una forma de ser hombre de manera diferente. La violencia política, bueno, cada vez tenemos que mirar las herramientas que se están dando. Y la violencia política en las elecciones de 2018 le costó a los partidos políticos 435 millones de pesos. Y en la medida que las mujeres van a estar en multas, las multas que hubo, y esto está en la página del Instituto Nacional Electoral, y este año yo veo que vienen más en términos de que hoy la obligación para los partidos es que tienes que poner mujeres en tus listas, aunque las consideras no aptas, no adecuadas, las tienes que poner. Y la violencia política del de enfrente o de la de enfrente, ser mujer no significa ser aliada de las mujeres. Hay mujeres que atentan contra otras mujeres y hay que trabajar en ese sentido. No podemos violentar. Y yo creo que hay que trabajar en los dos sentidos, ¿no? Así es. Los hombres violentadores, pero también las mujeres que son, como se dice, que somos cómplices del patriarcado, ¿no? Y violentan a otras mujeres o violentan a hombres que no parecen tan masculinos, que no parecen tan patriarcales, ¿sí? Exacto. Y entonces dicen, ese no parece tan hombre, por tanto no puede ser un buen candidato, un buen dirigente, un buen presidente municipal, ¿no? Y van a denostar, descalificar todo aquello que no se alinea a esta masculinidad patriarcal. Sí, por preferimos tanto, a un hombre que ejerza cierto tipo de violencia, ¿verdad? Que sea duro, que sea rígido, en lugar de un hombre que se abra al diálogo, a las posibilidades de una cultura más democrática, ¿no? Y ahí a veces lo vemos débil, ¿no? Claro, y ahí tenemos muchísimo trabajo que hacer. Está la vía punitiva, que es violencia política, identifico quién está violentando y sopas, ahí voy, ¿sí? Pero tenemos este otro trabajo que hemos hecho al pasito, de estar en los procesos de reeducación. Y tú dices, parece que no se mueven. En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se emitió en 2006. Que fue un triunfo. Y en ella hay 12 artículos que hablan de reeducación de hombres violentos. 12 artículos. ¿Cuántos protocolos tenemos para reeducación de hombres? Tenemos la herramienta. Tenemos que ponernos a trabajar. Hemos estado trabajando en eso. Y tenemos que trabajar más intensamente. Y ahora en estos procesos electorales, trabajar con los partidos, trabajar con los candidatos, trabajar con las candidatas, porque no podemos seguir soportando, aceptando la violencia política que ya está en los medios, ¿sí? Donde insultan y denostan a las mujeres, ¿sí? Y bueno, el patriarcado está presente, está reconstruyendo. Este recorrido que hicimos de cómo fue primero el asunto de las candidatas que las pusieron suplentes, luego las Juanitas, luego las Manuelitas, y qué bien, y es el patriarcado, como bien Carlos decía, no va a dejar sus privilegios, ¿sí? Y muchos hombres creen, y esos son falsos privilegios, porque cuando le está yendo bien a las mujeres en diversos procesos, nos está yendo bien a los hombres, porque los hombres somos hijos, esposos, parejas, y una mujer le está yendo bien, a nosotros nos va a ir mejor. Las mujeres
en la familia. Así Cuando es. nos va bien, las mujeres invertimos en la familia. Esa sí la realidad, ¿no? Claro, y algunos hombres que hemos aprendido relaciones igualitarias, también invertimos en la familia y tenemos buen trato y nos va bien, nuestra vida es saludable, nuestra vida es gozosa. Así La es. imposición del patriarcado de tener que ser violento, cruel, duro, bueno, pues ser violento, cruel y duro y acabas sin nadie en la familia cerca, como hemos visto hoy en los procesos de COVID, hombres abandonados. ¿Y dónde están tus hijos? Bueno, ¿cómo los trataste? ¿Cuál fue el diálogo que tuviste? Las transformaciones que hoy se están proponiendo, transformaciones democráticas, harán que a los hombres nos vaya muy bien. El patriarcado verdaderamente es Eso creo, porque el patriarcado de... les daña a ustedes también, ¿no? Así es. Estas Nuevas formas de la claro. masculinidad hegemónica que aparentemente significan un privilegio para ustedes, ¿verdad? También causan daño, ¿no? También causan hasta enfermedades, lo vemos físicamente, vemos otra serie de relaciones desigualitarias, ¿no? Pues esto que apuntaba Carlos al principio, ¿no? La expectativa de vida de los hombres, nuestra morbilidad, morimos de cualquier cosa, en todo el país vivimos 6 o 7 años menos que las mujeres y morimos en condiciones verdaderamente tristes, ¿sí? Entonces, la posibilidad de vivir bien, la posibilidad de vivir feliz, la posibilidad de estar bien está asociada a otras formas de ser hombre, y aquí, ahí está la magia. ¿Cómo puedo dejar de ser este hombre cruel sin dejar de ser hombre? Porque es el temor que muchos tienen. Si soy apapachador, si soy cariñoso, ¿voy a perder mi autoridad? No, vas a ganar. Una autoridad pasiva, no autoritaria, no violenta, no despótica. ¿Sí? Bueno, desafortunadamente, a mí me encantaría que siguiéramos platicando, pero como estamos al final del programa, yo le pediría primero a Carlos, que casi no lo hemos dejado hablar, ¿verdad? ¿Qué mensaje le darías tú desde tu experiencia de consejero distrital a las mujeres y a los hombres que están dentro de los partidos políticos? Bueno, desde luego que se observe, se reconozca y se respete la ley en materia de paridad electoral y derechos electorales de las mujeres. Yo creo que ese es el inicio necesarísimo, ¿no? También yo creo que es necesaria que se haga difusión, que los partidos políticos hagan al interior y hacia afuera difusión de todo este marco jurídico legal para que se socialice y se fortalezca su observancia. Creo que un actor importantísimo en estos procesos siempre han sido las y los observadores electorales. Ahí yo creo que hace falta de participar desde diferentes trincheras en la construcción de metodologías de observación electoral con perspectiva de género. No es solamente el asunto de ver que se emita el voto en condiciones como marca la ley, en donde se denuncien las irregularidades. Es también necesarísimo armar metodologías de observación electoral con perspectiva de género en donde participemos todas y todos, inclusive los partidos políticos, ¿no? A las y los observadores electorales desde las instituciones se les capacita en general en lo que marca la estrategia electoral vigente, pero no con una perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que ahí también los partidos políticos tendrían que presionar y ver que en el INE, por ejemplo, pudiera incorporarse o pudieran comenzar a incorporarse estas modificaciones, más bien dicho, esta manera de fortalecer los procesos electorales, ¿no? Entonces, resumiendo, es reconocer, respetar y difundir la ley electoral que favorece o que protege los derechos electorales de las mujeres y la paridad electoral. Gracias. ¿Y tú, Jaime, qué les dirías a los partidos políticos, a sus mujeres y a sus...
Pues aquí hay un trabajo muy importante que hacer, que es muy importante sentarse a reflexionar exactamente qué líderes estamos proponiendo, mujeres y hombres, y si esos son los adecuados para lograr el México que queremos, un México democrático, un México con progreso, un México con posibilidades de desarrollo, que rechace la violencia, que rechace el maltrato. México es un país con un altísimo potencial. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo, gobernar. Hoy los partidos, por lo que las leyes electorales impiden que otros participen, tienen la sartén por el mango y tienen una gran responsabilidad y la historia les va a cobrar las decisiones que están tomando de a quienes están poniendo en las candidaturas. Tenemos hoy una gran oportunidad, una enorme oportunidad, ¿sí? De poner a la cabeza a aquellas y aquellos que puedan impulsar transformación. Los liderazgos son muy importantes y hoy tenemos esa oportunidad. Si no saben, pregunten. ¿Sí? Hay muchas gentes como Queta, como Carlos, ¿sí? Y muchos otros aliados, muchas otras gentes que pueden marcar ruta, que generosamente brindarán sus conocimientos para transformar este país, para lograr el México que queremos y que necesitamos. Un México que tiene toda la riqueza. ¿Y por qué razón vivimos tan mal? Ahí está la clave, en estas formas de liderazgo. Tenemos una ruta, tenemos un compromiso. Celebro poder sentarme a conversar con gente que he visto bregar en esta patria, y no de un día, por muchos años, por las transformaciones que en México requiere. Me llena de confianza saber que están, que han estado, que nos vimos hace 10 años y nos vimos hace 15 años y estábamos en la pelea. Y han seguido junto con otros que se han sumado. Entonces, México tiene posibilidades. Tenemos que trabajar con más intensidad. Les agradezco mucho. Pues muchas gracias, ¿verdad? A Jaime y a Carlos por su participación en este programa entre la igualdad y la violencia política, que ustedes pueden verlo desde la plataforma de Ultimátum, y nos vemos el próximo lunes a las 6:30 en otra importante reflexión sobre estos temas dentro del proceso electoral, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de mujeres y hombres que luchamos por una democracia igualitaria. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias, Queta, Jaime. Hasta un gusto. La próxima. Hasta que sea pronto. De todo corazón. Gracias. Adiós, Queta.